¿Sabes? Todavía siento ese olor a madera vieja y a pintura fresca, pero con un toque de algo rancio. Era el atelier de mi tío Raúl en Veracruz, un lugar que siempre me pareció mágico, lleno de rostros tallados en madera, cada uno contando una historia. Pero la última vez que estuve ahí, algo se sintió diferente. Mi tío, un hombre que siempre parecía llevar el sol en sus manos al crear sus máscaras, ya no estaba. Me dejó todo a mí, incluyendo ese rincón polvoriento donde guardaba sus creaciones. Fue ahí donde la encontré. Una máscara de jade, de un verde tan profundo que parecía atrapar la luz, pero estaba incompleta. Le faltaba un ojo, la boca apenas esbozada. La dejé sobre la mesa de trabajo, pensando en cómo la terminaría. Pero al día siguiente, cuando volví, la máscara estaba completa, perfecta, y eso, mi amigo, fue solo el principio. Esa sensación helada en la nuca, como si alguien te estuviera soplando en la oreja, comenzó entonces y no me ha abandonado desde entonces. No soy nadie especial, créanme. Un tipo cualquiera, de esos que encuentras en cualquier café con un trabajo igual de ordinario. Siempre he pensado que la vida es predecible, que las cosas suceden por una razón lógica, por más rebuscada que sea, hasta que, bueno, hasta hace poco, fue como si un hilo invisible, uno que siempre estuvo ahí pero que nunca noté, de pronto se tensara y me arrastrara hacia algo diferente, algo que no logro encajar en mi mundo de facturas y citas médicas. La verdad es que me da vergüenza hasta pensarlo. Heredar una cosa así. Suena a guión de película barata, ¿no? Pero mi abuela, una mujer que siempre parecía saber más de lo que decía, me dejó una caja. Dentro, entre encajes y fotos amarillentas, estaba esa máscara. Nunca me habló de ella, nunca vi que la usara. Solo la recuerdo como un objeto más en su casa, uno que yo, de niño, encontraba un poco inquietante. Ahora entiendo por qué. Compartir esto es un acto de desesperación, supongo. Una forma de decir, miren, a mí también me está pasando. Siento que me estoy volviendo loco, que la falta de sueño y el estrés me están jugando una mala pasada. Pero cada vez que cierro los ojos, esa sensación helada es demasiado real. Necesito que alguien más, alguien que no esté atrapado en mi cabeza, me diga que estoy soñando. O peor, que no lo estoy. La máscara completa me dejó helado, no solo porque apareció de la nada, sino por la perfección con la que la terminaron. Cada curva del jade, cada detalle que antes estaba ausente, ahora estaba ahí pulido y vivo, de alguna manera. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se negara a entrar, y ese frío en la nuca se intensificó, volviéndose casi una caricia helada. Fue en ese instante que mi realidad, la que yo conocía, se quebró en 1000 pedacitos. La quietud que imperaba era casi palpable, un manto denso que envolvía el pequeño claro donde todo había comenzado. Los árboles, centenarios y retorcidos, parecían guardias silenciosos, sus ramas desnudas extendiéndose como dedos huesudos hacia un cielo perpetuamente velado. No había canto de pájaros, ni el murmullo del viento entre las hojas, solo un silencio antinatural, un vacío que absorbía cualquier sonido. El aire era pesado, cargado de un aroma terroso y húmedo, pero con un matiz subyacente, algo que no lograba identificar, un olor agridulce y perturbador que se adhería a la garganta. Era un lugar apartado del mundo, un rincón olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido, o quizás nunca haber existido. La sensación de ser observado era constante, un hormigueo que recorría la piel, proviniendo de las sombras danzantes y de la tierra misma. Y ahí estaba, flotando a escasos centímetros del suelo, desafiando la gravedad y la lógica, se encontraba la máscara. Ya no era la pieza incompleta que había encontrado antes, ahora era entera, una obra maestra de jade que parecía respirar. Sus contornos eran definidos con una precisión quirúrgica, cada incisión, cada curva sutil, reflejaba una maestría ancestral. Los ojos, 2 orificios vacíos,
parecían penetrar la penumbra, invitando a una mirada que no se atrevía a responder. El material jadeaba con un brillo peculiar, no el reflejo común de la luz, sino un resplandor interno, como si albergara brasas latentes en su interior. A pesar de su belleza innegable, una incomodidad profunda emanaba de ella, un sentimiento de desasosiego que se arraigaba en el estómago. No podía explicarlo, pero sentía que la máscara no era solo un objeto, sino un ente, un testigo mudo de algo equivocado. Una opresión en el pecho me dificultaba la respiración, como si el aire, antes escaso, se hubiera tornado inexistente. El escalofrío que sentí en la nuca al verla completa se había intensificado, convirtiéndose en un roce helado y persistente, una caricia fantasmal que me recordaba que mi comprensión de la realidad acababa de ser pulverizada. Era una sensación de absoluto desconcierto, la certeza de que lo que veía, lo que sentía, trascendía cualquier explicación racional. La máscara, con su perfección inquietante y su aura de misterio impenetrable, era la fuente de esa perturbación, la clave de un enigma que se negaba a revelarse, pero que, de alguna manera, me alertaba de un peligro latente. Algo estaba profundamente mal, y la máscara era el catalizador silencioso de esa inquietud que me invadía. La primera vez que realmente sentí que el suelo se desmoronaba bajo la realidad que conocía fue poco después de encontrar la máscara. Estaba en mi estudio, intentando descifrar ese primer vestigio de desconcierto que la pieza me infundía. La coloqué sobre el escritorio, la luz de la lámpara incidiendo sobre su superficie lisa y carente de imperfecciones. Al principio, atribuí la extrañeza a la sugestión, a la falta de sueño, a la peculiaridad del diseño que invitaba a la especulación. Intenté catalogarla mentalmente, una reliquia antigua, quizás, de algún rito olvidado, pero mientras más la observaba, más difícil se volvía encasillarla. Parecía pulsar con una energía latente, un murmullo apenas perceptible que solo yo, al parecer, podía sentir. Mi explicación racional se basaba en la psicología, en cómo objetos inusuales pueden afectar la percepción. Quizás era la simetría perfecta, la ausencia de cualquier marca o rasguño que sugiriera historia, lo que me perturbaba. Pensé en la posibilidad de que fuera una obra moderna muy bien elaborada, diseñada para evocar un sentimiento de antigüedad y misterio. Sin embargo, esa explicación se tambaleaba cada vez que mis ojos volvían a la máscara. Había una profundidad en su mirada vacía que parecía atrapar la luz de una manera antinatural, y un frío que emanaba de ella, incluso a distancia, desafiaba cualquier lógica de temperatura ambiente. Era como si la propia materia de la que estaba hecha se resistiera a ser comprendida por medios convencionales. La confusión se volvió más profunda cuando, una tarde, mientras estaba absorto en mis pensamientos sobre la máscara, un ligero rasguño apareció en la madera pulida de mi escritorio, justo donde la pieza descansaba. Estaba seguro de que no había nada afilado en ella, ni siquiera un borde rugoso. Revisé la máscara con detalle, buscando alguna espina oculta, algún hilo suelto, pero no encontré nada. El rasguño, limpio y definido, simplemente no tenía una causa aparente. Fue entonces cuando empecé a sentir una punzada de algo más allá de la incredulidad. Un escalofrío que recorría mi espina dorsal, insinuando que mis intentos de racionalización eran inútiles. Lo más perturbador ocurrió una semana después. Estaba hablando por teléfono con mi colega, el historiador Dr. Morales, sobre algunos hallazgos recientes. En medio de la conversación, juraría que escuché un susurro proveniente de la dirección de mi estudio, un sonido bajo y sibilante que se coló en la línea telefónica. Al principio, lo descarté como interferencia o como una distracción de mi propia mente agitada. Pero cuando mencioné la máscara y la extraña sensación que me provocaba, el doctor Morales, que hasta ese momento había sido escéptico, se quedó en silencio por un momento. Luego, con una voz tensa, admitió que él también había sentido algo peculiar cuando la vio la primera vez, una presencia que no podía explicar,
algo que lo hizo querer apartarla de su vista lo antes posible. Sus palabras, aunque tímidas, validaron mis temores más profundos, abriendo una brecha en mi obstinada negación. La insistencia del doctor Morales en que apartara la máscara de mi vista, sumada a su propia inquietud, desató una cadena de eventos que pronto se volvieron incontrolables. Esa noche, los susurros que antes eran apenas audibles se transformaron en murmullos claros, llenando mi habitación con voces indistintas pero cargadas de una malicia palpable. Al principio, intenté racionalizarlo: el estrés, la falta de sueño, la sugestión del doctor. Me obligué a leer, a concentrarme en otras cosas, pero cada página que pasaba parecía desdibujarse, y las voces se volvían más insistentes, tejiendo un tapiz sonoro que me envolvía por completo. Decidí que la única forma de acallar ese ruido era enfrentarlo. Al día siguiente, con el corazón latiéndome desbocado, volví a mirar la máscara. Esta vez, no solo sentí la presencia, sino que pude percibir un tinte de regocijo en ella. Era como si la máscara se estuviera deleitando en mi tormento. Intenté desmantelarla, pensando que tal vez al separar sus componentes podría neutralizar la energía que irradiaba. Sin embargo, las piezas parecían unidas por una fuerza invisible, y mis manos se encontraron con una resistencia imposible. Un muro tangible pero intangible. Fue entonces cuando las sombras de mi habitación comenzaron a danzar, adoptando formas fugaces que se retorcían y se alargaban, pareciendo observarme con una inteligencia siniestra. El agotamiento físico y mental me llevó a un estado de semi-inconsciencia durante el día, pero la noche era un infierno perpetuo. Mis sueños se volvieron un reflejo de mi creciente terror. Soñaba que era perseguido por siluetas informes, moviéndose con una lentitud deliberada que aumentaba mi desesperación. En otros sueños, la máscara se materializaba frente a mí, su vacío oscuro invitándome a sumergirme en él, prometiendo un fin a mi sufrimiento, pero con la certeza implícita de una perdición eterna. Despertaba jadeando, el sudor helado cubriendo mi piel, la sensación de opresión en el pecho tan real como la máscara en mi estudio. Intenté quemarla, una medida desesperada. El fuego, que usualmente trae consigo la destrucción y la purificación, apenas le causó un rasguño. El olor a quemado se mezcló con los susurros, creando una atmósfera nauseabunda. La máscara permaneció intacta, o quizás más fuerte. El doctor Morales, al escuchar mis nuevos intentos de lidiar con ella, se mostraba cada vez más pálido y evasivo. Sus excusas para no volver a mi casa se volvieron más frecuentes, dejándome completamente solo ante esta creciente anomalía. Me sentía abandonado, la última línea de defensa contra algo que no comprendía y que parecía alimentarse de mi propio miedo. La constante alerta se ha convertido en mi segunda piel, un estado de hipervigilancia que me agota hasta los huesos. Cada crujido en el piso de madera, cada sombra que se alarga en la periferia de mi visión, se siente como una confirmación. La sensación de ser observado es casi física, como un aliento frío en la nuca, un peso invisible que me aplasta. He desarrollado un instinto para detectar cambios en la atmósfera, una premonición sutil que me paraliza antes de que algo suceda. Dormir se ha vuelto un lujo esquivo. Las pocas horas que logro conciliar están plagadas de pesadillas vívidas que se desdibujan al despertar, dejando solo un residuo de terror y la certeza de que lo vivido, de alguna manera, se acerca a la realidad. El aislamiento es un muro invisible que he construido sin querer. Las pocas veces que he intentado articular lo que me sucede, me he encontrado con miradas de confusión, sonrisas condescendientes o, peor aún, la acusación velada de estar perdiendo el juicio. Intenté describirle a mi hermana el olor persistente, la sensación de presencia, pero sus ojos solo reflejaban preocupación por mi estrés. El doctor Morales, mi supuesto aliado, se desmorona ante mis descripciones. Su palidez y sus evasivas son más elocuentes que cualquier explicación. Me siento como un náufrago en una isla desierta, gritando por auxilio mientras las olas me golpean sin piedad.
pero nadie parece escuchar o, peor, nadie quiere creer. Esta soledad ha creado una grieta en mi interior, una duda corrosiva que amenaza con engullirme. ¿Estoy realmente experimentando algo o mi mente me está jugando una broma cruel? La falta de validación externa me obliga a cuestionar mi propia cordura, y esa duda es un terreno fértil para la entidad que parece acechar. Me obligo a recordar los detalles, los matices, las sensaciones, como si la repetición pudiera solidificar la realidad de mi experiencia. Pero cada vez que lo hago, el miedo se intensifica, alimentado por la certeza de que nadie más puede ver lo que yo veo, sentir lo que yo siento, y eso me deja a merced de lo desconocido. La niebla se disipó, pero el vacío que dejó es más aterrador que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No hay explicaciones, solo un silencio ensordecedor donde antes existía una presencia innegable. He intentado reconstruir los hechos, desentrañar la lógica tras lo ocurrido, pero es como tratar de atrapar el viento con las manos. El misterio se burla de mi comprensión. Ahora, cada amanecer trae consigo una nueva ola de incertidumbre, una inquietud que se anida en mi pecho. El futuro se ha convertido en un lienzo en blanco, pero no uno prometedor, sino uno cubierto de sombras y posibilidades que me paralizan. No tengo respuestas. He buscado en libros, en conversaciones, en las miradas de otros, pero la clave de lo que me sucedió parece haberse desvanecido con la misma rapidez con la que apareció. La experiencia me ha transformado de una manera fundamental. Las noches ya no son un respiro, sino un recordatorio constante de la fragilidad de la realidad y de las fuerzas que acechan más allá de nuestro velo de normalidad. Me siento a la deriva, un náufrago en un océano de lo incomprensible, y la soledad de mi conocimiento pesa más que cualquier carga física. Si alguna vez se encuentran cara a cara con algo que desafía toda lógica, algo que les hiela la sangre y les roba el aliento, escuchen su instinto. No ignoren esa voz interior que les advierte, por muy irracional que parezca. Y sobre todo, no se aíslen. Compartir lo que han vivido, aunque sea con la esperanza de ser escuchados, puede ser el único ancla en la tormenta de lo desconocido. El mundo que creíamos conocer es solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y extraña. Abran los ojos, pero prepárense para ver lo que no desearían. ¿Sabes? Todavía siento ese olor a madera vieja y a pintura fresca, pero con un toque de algo rancio. Era el atelier de mi tío Raúl en Veracruz, un lugar que siempre me pareció mágico, lleno de rostros tallados en madera, cada uno contando una historia. Pero la última vez que estuve ahí, algo se sintió diferente. Mi tío, un hombre que siempre parecía llevar el sol en sus manos al crear sus máscaras, ya no estaba. Me dejó todo a mí, incluyendo ese rincón polvoriento donde guardaba sus creaciones. Fue ahí donde la encontré. Una máscara de jade, de un verde tan profundo que parecía atrapar la luz, pero estaba incompleta. Le faltaba un ojo, la boca apenas esbozada. La dejé sobre la mesa de trabajo, pensando en cómo la terminaría. Pero al día siguiente, cuando volví, la máscara estaba completa, perfecta, y eso, mi amigo, fue solo el principio. Esa sensación helada en la nuca, como si alguien te estuviera soplando en la oreja, comenzó entonces y no me ha abandonado desde entonces. No soy nadie especial, créanme. Un tipo cualquiera, de esos que encuentras en cualquier café con un trabajo igual de ordinario. Siempre he pensado que la vida es predecible, que las cosas suceden por una razón lógica, por más rebuscada que sea, hasta que, bueno, hasta hace poco, fue como si un hilo invisible, uno que siempre estuvo ahí pero que nunca noté, de pronto se tensara y me arrastrara hacia algo diferente, algo que no logro encajar en mi mundo de facturas y citas médicas. La verdad es que me da vergüenza hasta pensarlo. Heredar una cosa así. Suena a guión de película barata, ¿no? Pero mi abuela, una mujer que siempre parecía saber más de lo que decía, me dejó una caja. Dentro, entre encajes y fotos amarillentas, estaba esa máscara. Nunca me habló de ella. Nunca vi que la usara.
Solo la recuerdo como un objeto más en su casa, uno que yo, de niño, encontraba un poco inquietante. Ahora entiendo por qué. Compartir esto es un acto de desesperación, supongo. Una forma de decir, miren, a mí también me está pasando. Siento que me estoy volviendo loco, que la falta de sueño y el estrés me están jugando una mala pasada. Pero cada vez que cierro los ojos, esa sensación helada es demasiado real. Necesito que alguien más, alguien que no esté atrapado en mi cabeza, me diga que estoy soñando. O peor, que no lo estoy. La máscara completa me dejó helado, no solo porque apareció de la nada, sino por la perfección con la que la terminaron. Cada curva del jade, cada detalle que antes estaba ausente, ahora estaba ahí pulido y vivo, de alguna manera. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se negara a entrar, y ese frío en la nuca se intensificó, volviéndose casi una caricia helada. Fue en ese instante que mi realidad, la que yo conocía, se quebró en 1000 pedacitos. La quietud que imperaba era casi palpable, un manto denso que envolvía el pequeño claro donde todo había comenzado. Los árboles, centenarios y retorcidos, parecían guardias silenciosos, sus ramas desnudas extendiéndose como dedos huesudos hacia un cielo perpetuamente velado. No había canto de pájaros, ni el murmullo del viento entre las hojas, solo un silencio antinatural, un vacío que absorbía cualquier sonido. El aire era pesado, cargado de un aroma terroso y húmedo, pero con un matiz subyacente, algo que no lograba identificar, un olor agridulce y perturbador que se adhería a la garganta. Era un lugar apartado del mundo, un rincón olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido, o quizás nunca haber existido. La sensación de ser observado era constante, un hormigueo que recorría la piel, proviniendo de las sombras danzantes y de la tierra misma. Y ahí estaba, flotando a escasos centímetros del suelo, desafiando la gravedad y la lógica, se encontraba la máscara. Ya no era la pieza incompleta que había encontrado antes, ahora era entera, una obra maestra de jade que parecía respirar. Sus contornos eran definidos con una precisión quirúrgica, cada incisión, cada curva sutil, reflejaba una maestría ancestral. Los ojos, 2 orificios vacíos, parecían penetrar la penumbra, invitando a una mirada que no se atrevía a responder. El material jadeaba con un brillo peculiar, no el reflejo común de la luz, sino un resplandor interno, como si albergara brasas latentes en su interior. A pesar de su belleza innegable, una incomodidad profunda emanaba de ella, un sentimiento de desasosiego que se arraigaba en el estómago. No podía explicarlo, pero sentía que la máscara no era solo un objeto, sino un ente, un testigo mudo de algo, equivocado. Una opresión en el pecho me dificultaba la respiración, como si el aire, antes escaso, se hubiera tornado inexistente. El escalofrío que sentí en la nuca al verla completa se había intensificado, convirtiéndose en un roce helado y persistente, una caricia fantasmal que me recordaba que mi comprensión de la realidad acababa de ser pulverizada. Era una sensación de absoluto desconcierto, la certeza de que lo que veía, lo que sentía, trascendía cualquier explicación racional. La máscara, con su perfección inquietante y su aura de misterio impenetrable, era la fuente de esa perturbación, la clave de un enigma que se negaba a revelarse, pero que, de alguna manera, me alertaba de un peligro latente. Algo estaba profundamente mal, y la máscara era el catalizador silencioso de esa inquietud que me invadía. La primera vez que realmente sentí que el suelo se desmoronaba bajo la realidad que conocía fue poco después de encontrar la máscara. Estaba en mi estudio, intentando descifrar ese primer vestigio de desconcierto que la pieza me infundía. La coloqué sobre el escritorio, la luz de la lámpara incidiendo sobre su superficie lisa y carente de imperfecciones. Al principio, atribuí la extrañeza a la sugestión, a la falta de sueño, a la peculiaridad del diseño que invitaba a la especulación. Intenté catalogarla mentalmente, una reliquia antigua, quizás de algún rito olvidado,
Pero mientras más la observaba, más difícil se volvía encasillarla. Parecía pulsar con una energía latente, un murmullo apenas perceptible que solo yo, al parecer, podía sentir. Mi explicación racional se basaba en la psicología, en cómo objetos inusuales pueden afectar la percepción. Quizás era la simetría perfecta, la ausencia de cualquier marca o rasguño que sugiriera historia, lo que me perturbaba. Pensé en la posibilidad de que fuera una obra moderna muy bien elaborada, diseñada para evocar un sentimiento de antigüedad y misterio. Sin embargo, esa explicación se tambaleaba cada vez que mis ojos volvían a la máscara. Había una profundidad en su mirada vacía que parecía atrapar la luz de una manera antinatural, y un frío que emanaba de ella, incluso a distancia, desafiaba cualquier lógica de temperatura ambiente. Era como si la propia materia de la que estaba hecha se resistiera a ser comprendida por medios convencionales. La confusión se volvió más profunda cuando, una tarde, mientras estaba absorto en mis pensamientos sobre la máscara, un ligero rasguño apareció en la madera pulida de mi escritorio, justo donde la pieza descansaba. Estaba seguro de que no había nada afilado en ella, ni siquiera un borde rugoso. Revisé la máscara con detalle, buscando alguna espina oculta, algún hilo suelto, pero no encontré nada. El rasguño, limpio y definido, simplemente no tenía una causa aparente. Fue entonces cuando empecé a sentir una punzada de algo más allá de la incredulidad. Un escalofrío que recorría mi espina dorsal, insinuando que mis intentos de racionalización eran inútiles. Lo más perturbador ocurrió una semana después. Estaba hablando por teléfono con mi colega, el historiador Dr. Morales, sobre algunos hallazgos recientes. En medio de la conversación, juraría que escuché un susurro proveniente de la dirección de mi estudio, un sonido bajo y sibilante que se coló en la línea telefónica. Al principio, lo descarté como interferencia o como una distracción de mi propia mente agitada. Pero cuando mencioné la máscara y la extraña sensación que me provocaba, el doctor Morales, que hasta ese momento había sido escéptico, se quedó en silencio por un momento. Luego, con una voz tensa, admitió que él también había sentido algo peculiar cuando la vio la primera vez, una presencia que no podía explicar, algo que lo hizo querer apartarla de su vista lo antes posible. Sus palabras, aunque tímidas, validaron mis temores más profundos, abriendo una brecha en mi obstinada negación. La insistencia del doctor Morales en que apartara la máscara de mi vista, sumada a su propia inquietud, desató una cadena de eventos que pronto se volvieron incontrolables. Esa noche, los susurros que antes eran apenas audibles se transformaron en murmullos claros, llenando mi habitación con voces indistintas pero cargadas de una malicia palpable. Al principio, intenté racionalizarlo: el estrés, la falta de sueño, la sugestión del doctor. Me obligué a leer, a concentrarme en otras cosas, pero cada página que pasaba parecía desdibujarse, y las voces se volvían más insistentes, tejiendo un tapiz sonoro que me envolvía por completo. Decidí que la única forma de acallar ese ruido era enfrentarlo. Al día siguiente, con el corazón latiéndome desbocado, volví a mirar la máscara. Esta vez, no solo sentí la presencia, sino que pude percibir un tinte de regocijo en ella. Era como si la máscara se estuviera deleitando en mi tormento. Intenté desmantelarla, pensando que tal vez al separar sus componentes podría neutralizar la energía que irradiaba. Sin embargo, las piezas parecían unidas por una fuerza invisible, y mis manos se encontraron con una resistencia imposible. Un muro tangible pero intangible. Fue entonces cuando las sombras de mi habitación comenzaron a danzar, adoptando formas fugaces que se retorcían y se alargaban, pareciendo observarme con una inteligencia siniestra. El agotamiento físico y mental me llevó a un estado de semi-inconsciencia durante el día, pero la noche era un infierno perpetuo. Mis sueños se volvieron un reflejo de mi creciente terror. Soñaba que era perseguido por siluetas informes, moviéndose con una lentitud deliberada que aumentaba mi desesperación. En otros sueños,
La máscara se materializaba frente a mí, su vacío oscuro invitándome a sumergirme en él, prometiendo un fin a mi sufrimiento, pero con la certeza implícita de una perdición eterna. Despertaba jadeando, el sudor helado cubriendo mi piel, la sensación de opresión en el pecho tan real como la máscara en mi estudio. Intenté quemarla, una medida desesperada. El fuego, que usualmente trae consigo la destrucción y la purificación, apenas le causó un rasguño. El olor a quemado se mezcló con los susurros, creando una atmósfera nauseabunda. La máscara permaneció intacta, o quizás más fuerte. El doctor Morales, al escuchar mis nuevos intentos de lidiar con ella, se mostraba cada vez más pálido y evasivo. Sus excusas para no volver a mi casa se volvieron más frecuentes, dejándome completamente solo ante esta creciente anomalía. Me sentía abandonado, la última línea de defensa contra algo que no comprendía y que parecía alimentarse de mi propio miedo. La constante alerta se ha convertido en mi segunda piel, un estado de hipervigilancia que me agota hasta los huesos. Cada crujido en el piso de madera, cada sombra que se alarga en la periferia de mi visión, se siente como una confirmación. La sensación de ser observado es casi física, como un aliento frío en la nuca, un peso invisible que me aplasta. He desarrollado un instinto para detectar cambios en la atmósfera, una premonición sutil que me paraliza antes de que algo suceda. Dormir se ha vuelto un lujo esquivo. Las pocas horas que logro conciliar están plagadas de pesadillas vívidas que se desdibujan al despertar, dejando solo un residuo de terror y la certeza de que lo vivido, de alguna manera, se acerca a la realidad. El aislamiento es un muro invisible que he construido sin querer. Las pocas veces que he intentado articular lo que me sucede, me he encontrado con miradas de confusión, sonrisas condescendientes o, peor aún, la acusación velada de estar perdiendo el juicio. Intenté describirle a mi hermana el olor persistente, la sensación de presencia, pero sus ojos solo reflejaban preocupación por mi caos de estrés. El doctor Morales, mi supuesto aliado, se desmorona ante mis descripciones. Su palidez y sus evasivas son más elocuentes que cualquier explicación. Me siento como un náufrago en una isla desierta, gritando por auxilio mientras las olas me golpean sin piedad. Pero nadie parece escuchar o, peor, nadie quiere creer. Esta soledad ha creado una grieta en mi interior, una duda corrosiva que amenaza con engullirme. ¿Estoy realmente experimentando algo o mi mente me está jugando una broma cruel? La falta de validación externa me obliga a cuestionar mi propia cordura, y esa duda es un terreno fértil para la entidad que parece acechar. Me obligo a recordar los detalles, los matices, las sensaciones, como si la repetición pudiera solidificar la realidad de mi experiencia. Pero cada vez que lo hago, el miedo se intensifica, alimentado por la certeza de que nadie más puede ver lo que yo veo, sentir lo que yo siento, y eso me deja a merced de lo desconocido. La niebla se disipó, pero el vacío que dejó es más aterrador que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No hay explicaciones, solo un silencio ensordecedor donde antes existía una presencia innegable. He intentado reconstruir los hechos, desentrañar la lógica tras lo ocurrido, pero es como tratar de atrapar el viento con las manos. El misterio se burla de mi comprensión. Ahora, cada amanecer trae consigo una nueva ola de incertidumbre, una inquietud que se anida en mi pecho. El futuro se ha convertido en un lienzo en blanco, pero no uno prometedor, sino uno cubierto de sombras y posibilidades que me paralizan. No tengo respuestas. He buscado en libros, en conversaciones, en las miradas de otros, pero la clave de lo que me sucedió parece haberse desvanecido con la misma rapidez con la que apareció. La experiencia me ha transformado de una manera fundamental. Las noches ya no son un respiro, sino un recordatorio constante de la fragilidad de la realidad y de las fuerzas que acechan más allá de nuestro velo de normalidad. Me siento a la deriva, un náufrago en un océano de lo incomprensible, y la soledad de mi conocimiento pesa más que cualquier carga física. Si alguna vez se encuentran cara a cara con algo que desafía toda lógica, algo que les hiela la sangre y les roba el aliento,
Escuchen su instinto. No ignoren esa voz interior que les advierte, por muy irracional que parezca. Y sobre todo, no se aíslen. Compartir lo que han vivido, aunque sea con la esperanza de ser escuchados, puede ser el único ancla en la tormenta de lo desconocido. El mundo que creíamos conocer es solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y extraña. Abran los ojos, pero prepárense para ver lo que no desearían.